En esta oportunidad vamos a hablar del Prototype Shield de Arduino, que es el complemento más básico que tiene Arduino. Como podemos observar, tenemos dos LEDs, también tenemos el botón de reset y un botón que podemos utilizar para nuestros diseños. Los LEDs y el botón están conectados a tierra. Bueno, esta placa es de prototipo, por lo que podemos hacer nuestros diseños. Acá podemos soldar un integrado. Acá tenemos GND y 5 voltios, igualito en esta hilera también, 5 voltios y GND. Ya está. Y acá tenemos otra hilera auxiliar, una hilera adicional más, esta de aquí. Ahí podemos soldar otro conector para expandir uno de nuestros pines. Se suelda fácilmente. Aquí también van capacitores, podemos poner acá para un poco filtrar los 5 voltios que van a alimentar a este pequeño módulo. Pueden ser de tantalio. Acá podemos soldar un integrado superficial. Acá está el conector ISSP, que está en Arduino también. Ahora vamos a probarlo. El Arduino se conecta directamente. Todos los pines que estaban en la parte de abajo ahora han pasado a nuestra placa. Bueno, primero vamos a probar los 5 voltios. Tenemos acá 5 voltios. Este es el punto. 5 voltios. Esta prende. Y acá tenemos otro color, acá rojo, también prende. O podemos también, como tenemos cargado el botón de parpadear, el programa de parpadear de LED 13, podemos ver también cómo parpadea aquí. Igual de la misma forma con el otro LED. Bueno, como mencionaba, esta es una tarjeta de prototipos sencilla, la más sencilla de todos. Acá podemos hacer nuestros propios diseños, soldar potenciómetros, soldar un integrado, CMOS, TTL, PIC, Atmega. Dependiendo de nuestro diseño, se personaliza estos módulos, o también podemos utilizarlo con este pequeño protoboard que viene con este módulo. Y acá mismo armar nuestros circuitos de prototipo, conectando cables y demás. Es lo que voy a ocupar en este video. Voy a enseñarles 3 aplicaciones sencillas. Bueno, nuestro primer circuito va a ser un secuencial, como vemos aquí, secuencial de 3 LEDs. Es como el LED Blink, solo que ahora estamos añadiendo el pin 11 y el pin 9 también para que podamos obtener ese efecto. Bueno, y como les estaba mencionando acerca del condensador para filtrar, es este de aquí, un condensador de tantalio 104 o 100 nanos. Lo podemos poner ahí directamente. Bueno, y dependiendo de la polaridad, ¿no? En este caso, este tiene polaridad, el pin más largo es el que es positivo. Bueno, ahora tenemos un simple contador de 1 a 9, podemos modificarlo para que sea de 0 a 9, pero bueno, eso depende del programador. Como vemos aquí, tenemos cada resistencia de 330 ohmios. Es un display ánodo común. Como vemos, este punto está conectado a 5 voltios, por lo que los segmentos se iluminan cuando les doy un cero lógico. Como podemos ver, tenemos buena luminosidad. Este es nuestro último circuito, es un piano electrónico. Como vemos aquí, tenemos 3 pulsadores o teclas. Estas se activan cuando van a 0 voltios por medio de estas pequeñas resistencias que hemos puesto acá. A la salida le hemos puesto un pequeño parlante, es de baja potencia porque nuestro Arduino no puede entregar mucha potencia, salvo le pongamos un transistor o algún driver para poder controlar más potencia. Le hemos puesto en serie una resistencia de bajo valor para obtener un mayor sonido. Al principio lo había hecho con un pequeño buzzer
pero el sonido no era muy bueno, por lo que decidí cambiarlo. Vamos a probarlo. Como vemos, el circuito está hecho para 8 teclas, pero 8 o 7 teclas, pero en este caso solo le he puesto 3 para fines demostrativos, como podemos ver. Bueno, eso sería todo. Los espero en mi canal y hasta la próxima entrega. Gracias.